acuerdo al plan, o por lo menos con poquita desviación, que eso es lo importante. Y pues resolver todo lo que vaya apareciendo en el camino, eso es fundamental. No hace un plan, pero ese plan para que se ejecute, pues tiene sus situaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, listo, perfecto. Ok, entonces ahora, bueno, ya está, ya estamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a revisar lo que corresponde al escenario número 7 y vamos a proyectar entonces nuestro cierre de la materia, revisando cuáles son las actividades. Espero el plan de trabajo enviárselos a más tardar mañana a mediodía, ¿de acuerdo? Y comenzamos. ¿Listo? Entonces dejamos de cerrar, cerramos la cámara para que no haya confu con el señor Teams. Y en este momento voy a compartir pantalla. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran. Este espacio es para repasar, para estudiar. Esto se reciben todas las preguntas que tengan. Bueno, muy bien, mis amigos. Entonces, como les mencioné, nos vamos a enfocar nuestra materia y vamos a tratar lo que corresponde al escenario número 7, en donde pues vamos a revisar todo lo que son los centros de competencia o centros de experticia que fomentan la inteligencia de negocios. Aquí yo creo que yo se los mostré, eso fue como en la introducción, en el escenario número 1, cuando comenzamos que empezamos a ver, mentiras, eso fue en el escenario número 2 o 3, donde vimos el proceso de los modelos de madurez. Y les mostré precisamente el modelo de madurez de Gartner, en donde muestra cómo la inteligencia de negocios empieza a verse reflejada, a verse partícipe en las empresas de manera paulatina, comenzando desde no hay, desde hacer las cosas de manera intuitiva, a llegar a un punto en donde ya pues hay procesos, hay áreas, hay responsabilidades y pues casualmente eso es lo que va a pasar el día de hoy. Vamos a revisar lo que corresponde con lo que son los centros de competencia o centros de experticia que comprenden más o menos desde el escenario en ese modelo de madurez, a partir del escenario del nivel 4 hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar todos estos partes. Mayorín, señorina. Profe, hola, buenas tardes. Qué pena, no escuché de pronto si de pronto ahorita va a dar alguna indicación sobre lo del trabajo del contexto. Sí, ahorita al inicio mencioné que lo voy a revisar, ¿de acuerdo? Ah, listo, profe. Y se los voy a enviar por correo electrónico. ¿Listo? Bueno, Para profe, que quede gracias. orientado. Me ha faltado, Mayorín. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con los centros de experiencia? Centros de competencia en inteligencia de negocios, que también les conocen como BICC, que es Business Intelligence Competency Center. Entonces resulta que la gestión de la información, como ustedes saben, y yo creo que en este nivel lo deben tener ya apropiado, no es una responsabilidad del área de TI. Esto principalmente si ustedes se enfrentan a un proyecto de consultoría o en el área donde están trabajando notan que desafortunadamente pareciera que a los únicos que les duele el estado en que están los datos y la manera como se están utilizando es al área de TI, pues ahí, ahí tenemos que empezar a trabajar de una manera distinta y es buscar que sea una cultura, que sea una preocupación de toda la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, todas las personas, o sea, cuando se dicen todas, no solamente mercadeo, compras, facturación, nada, no, desde la personita del área de seguridad hasta el señor presidente, todas son importantes, todas son fundamentales en preservar y hacer, empezando por la captura de los datos hasta hacer el buen uso de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, por ello, para poderlo lograr se necesita una estructura que oriente todos esos esfuerzos y dirija, asignando responsabilidades y alfabetizando, así como ese término alfabetizando a las personas para que comprendan la importancia de su trabajo
y lo fundamental que es que generen los datos correctamente. Entonces, por ello es que se erige, se propone que se cree esta área encargada de empujar, de motivar, de organizar todo para que el Business Intelligence se convierta en una estrategia empresarial, se convierta en un diferencial, no solamente un área que encargado de trabajar con los datos de la mano del área de TI, sino que coordine todo lo que esté alrededor del área de Business Intelligence para que se convierta en un recurso estratégico. Por ello, comprendiendo lo que les mencioné, pues mejora el manejo de la información desde su origen, desde el momento en que se captura las personas que reciben la personita en el punto presencial, quien hace el acompañamiento de la gestión telefónica, se reúne con los aliados, porque por ejemplo muchas de las empresas se apoyan en BPOs, en equipos externos. Entonces, a ellos también les orientan, los capacitan, les entregan manuales y todo eso, todos esos esfuerzos hace que vayan en pro de mejorar la calidad de los datos, comprendiendo que son el fundamento para poder realizar muchísimas cosas que pretende realizar la empresa. Entonces, por ello, lo ideal es que este equipo esté formado por múltiples profesiones, por eso lo llaman un equipo multidisciplinario. Déjenme decirle que un equipo integrado por solo ingenieros de sistemas es aburridorcísimo. Así haya niñas bonitas ahí y unas ingenieras muy bonitas, es aburridor. Bien, porque los ingenieros de sistemas a veces nos volvemos muy cuadriculados y solamente hablamos del tema técnico y perdemos de vista la urgencia, la importancia de la empresa, lo que está persiguiendo la empresa, márgenes, lo que es la rentabilidad, la disminución de devoluciones, el incremento del margen, generar buenas experiencias y en algunas ocasiones nos olvidamos de los usuarios. Los ingenieros nos centramos en las máquinas, en conversar con los lenguajes de programación, con los datos, con las bases de datos, pero nos olvidamos de que las personas tienen una curva de aprendizaje, tienen unas motivaciones, están en la organización porque quieren lograr objetivos personales y necesitan del acompañamiento de ellos para poder utilizar de manera adecuada las herramientas. Entonces, por ello se necesita que haya una sumatoria en donde haya no solamente conocimientos de la parte tecnológica, sino que también haya inclusive competencias analíticas, que no es, o sea, hay algunos, bueno, de todo hay en la viña del Señor, pero las competencias analíticas van muchísimo más allá de solamente gestionar, manejar bases de datos. Van desde el punto de vista de la perspicacia, de la creatividad para poder modelar, esa curiosidad para utilizar la matemática, la estadística y los modelos para poder atender preguntas en algunas ocasiones difíciles. Entonces, por eso es que una persona que solamente le encanta hablar desde la base de datos, desde la conexión al servidor, desde el enlace con el backbone de fibra óptica, pues ahí se queda cortico. Le hace muy bien su tarea, pero necesitamos otras conocimientos. Esas son las habilidades tecnológicas que les mencioné. Y además tiene que haber directivos con capacidad para toma de decisión, para orientar, para abrir caminos, para buscar aliados dentro o fuera de la organización. Entonces, por ello es que el liderazgo que debe tener sobre todo este equipo de directivos es fundamental para que esta área pueda influir en todas las personas. Debe venderlo, debe, lo que les mencioné hace un momentico, evangelizar, debe convencer a las personas de que el dato es fundamental, de que es la responsabilidad. O sea, si quiere contribuir a la organización de manera definitiva, no solamente ahorrando servicios públicos, no solamente contaminando, no solamente haciendo las cosas bien para que las entidades de control no tengan ningún problema, sino que implica que desde los datos y el buen uso de ellos también es una contribución importantísima, de tal manera que se pueda utilizar la información que se tiene como un activo clave para poder lograr objetivos. Entonces, dentro de todo esto, esta área coordina, enlaza, así como dice un profesor, es el pegamento, coordina todo lo que son los trabajos que se realizan en Business Intelligence y los orienta para que sean los encargados de materializar los intereses que tiene la organización. Y la organización quiere ser el líder en experiencia al cliente, pues el área de Business Intelligence tiene que estar convencida de que va a estudiar
todo lo que esté a su alrededor, ya va a hacer todo el esfuerzo para entender qué es lo que está fallando para lograr ese objetivo. Va a estudiar todos los puntos de contacto con el cliente, los tiempos, va a enfocarse mucho, mucho, mucho en la investigación de las PQRs, no solamente la estadística, sino investigando exactamente qué es lo que se necesita, en qué se está fallando. Entonces, por ello, esa preocupación hace que las áreas de negocio y las iniciativas que se tienen de inteligencia de negocios se conecten, ¿de acuerdo? Y estén orientadas, estén remando hacia el mismo lugar para poder lograr en lo que se ha colocado o lo que se ha definido como estrategia empresarial. Además de ello, también se encarga de estandarizar todo lo que son indicadores, definiciones, gestión de la información. Eso tiene que ser una responsabilidad a nivel corporativa, unificar las reglas, unificar la manera de trabajar, unificar tiempos, ayudar, no solamente definir cuáles son los mínimos y los máximos, sino que tiene que ayudar muchísimo en lo que es el desempeño empresarial para que todas las personas utilicen adecuadamente la tecnología. Por eso les decía yo del equipo multidisciplinario, porque el conocer del negocio implica que haya personas también que tengan un corte de índole humanista, como trabajadores sociales, psicólogos, eh, administradores de empresas, no sé, de pronto personitas del área de la salud también deberían estar allí. Entonces, por ello es que debe cubrir la visión corporativa, que son los estándares globales, le ayuda, o sea, apoya al área de planeación estratégica y la gerencia a crear la versión general de lo que es la información que manejará la empresa, define los estándares y cómo deberían ser alimentados todas las fuentes y gestionados todas las fuentes de datos y pues definir entre todos, por el hecho que tiene una visión amplia de cómo es la arquitectura de datos y las fuentes de datos que hay en toda la organización, por eso es que estructura lo que se llamará la única fuente de la verdad, que es el Data Warehouse, que ustedes lo van a ver en otra materia, que es precisamente se enfoca en ello, pero como lo tiene la visión amplia, eso en teoría general del sistema se llama una visión holística, una visión amplia, pues sabe dónde están las fuentes de datos, sabe quiénes las van a utilizar y al cruzar la fuente de datos con las necesidades de quienes van a utilizar, pues es donde se puede construir la bodega de datos, el Data Warehouse. En cuanto a procesos de información, debe compartir el conocimiento, distribuirlo, almacenarlo, purificarlo porque ellos son los que comprenden que cualquier hallazgo, que cualquier conclusión, cualquier trabajo que se realice con los datos que ayude a identificar cómo gestionar mejor un producto, cómo hacer para que los clientes se sientan bien atendidos, para mejorar los procesos, todo ello lo tienen clarísimo y por eso es que facilitan, motivan lo que es el intercambio de conocimiento entre todas las áreas, buscan precisamente lo que mencionaba, esa interacción, ese vínculo cerrado entre todas las áreas, que unos producen la información, otros la consumen, y así hay un cruzado y una creación, eso se llama co-crear. Co significa compañía, co-crear, crear en compañía para poder definir cómo se va a utilizar todo este recurso. Define las audiencias o las personas que son los que van a consumir o que van a consultar la información no solamente en nivel base, nivel medio, nivel alto, sino también por especialidades, de tal manera que se pueda dar respuesta a las preguntas específicas que ellos tienen. Y ahí es donde definen los estándares y la infraestructura que necesita para dar soporte a todo esto. Por eso es que se necesita un equipo muy completo. En cuanto al proceso de información, pues lo que es la recopilación y qué hacer con respecto a ella. Entonces, crear el programa de información para mejorar los procesos del negocio, lo que les decía yo, todo ese flujo de los datos desde su origen hasta su destino, pues es responsabilidad de ellos y van a ayudar a todas las personas para que lo realicen de manera correcta y sobre todo se van a centrar en lo que son las iniciativas de mejora del negocio. Entonces, imagínense ustedes esos datos, es como un flujo, como un río. Entonces lo van a orientar, lo van a canalizar, van a hacer lo que esté a su alcance para que los datos circulen, pero a la vez no solamente que circulen para almacenarlos, sino que sean los que impulsen la mejora del negocio de manera completa. Es decir, procesos, toma de decisión, registros, controles. Entonces, por ello, al interior del área, los procesos internos pues deben siempre estar preocupados por estar conectados de manera muy directa con la realización de la estrategia, ¿de acuerdo? Con lo que persigue la empresa y
con la manera como funciona la organización. Esa es la parte operativa de la organización. Ellos van a estar a cargo de lo que es la gestión del cambio, porque pues cuando se crea un área, digámoslo así que empresas como Netflix, empresas como Google, empresas como Amazon, ellos ya crecieron, ya nacieron con esa área. O sea, así como cuando los niños ahorita están naciendo con el sistema operativo ya integrado para poder utilizar dispositivos móviles y utilizar inteligencia artificial, que no hay que explicarles, sino antes por el contrario, rapidito lo realizan, pues resulta que esas empresas que nacieron jóvenes, o que no que nacieron jóvenes, porque me refiero a algunas empresas que nacen pero no tienen esa visión, mientras que otras que nacen directamente diciendo vamos a utilizar los datos, a ellos les queda un poco más fácil. Pero ¿cuál es el problema? Que la realidad nuestra de Colombia, Colombia tierra querida, es que son muy pocas las empresas que nacen con ese ADN, con esa preocupación. Entonces, muy seguramente si ustedes tienen la oportunidad de llegar a trabajar en bancos, en empresas industriales, empresas que ya lleven muchos años, que son las que están liderando la economía, esas empresas no tienen área de inteligencia de negocios. Por eso es que tienen que gestionar el cambio organizacional. Y van a encontrarse con personas tradicionales, muy queridas ellas, muy de la casa, que están unos poquitos años de pensionarse, pero entonces dicen, no, es que así lo hemos hecho siempre. La empresa siempre ha crecido, se ha mantenido, pero entonces lo que sucede es que las condiciones de mercado cambiaron. Eso es lo que pasa con algunas personas, ¿listo? Y por eso es que se necesita promover el uso de la inteligencia de negocios y los servicios que están en la capacidad de dar a todas las áreas y a todos los niveles de la organización. Natalia, señorina, cuéntanos. Profe, gracias. No, solo quería ahí complementar a lo que estás diciendo, que básicamente la resistencia al cambio es una de las reacciones emocionales más difíciles de cambiar en una organización, ¿no? Sí. Y más cuando se trata de implementar el uso de herramientas, sistemas que puedan mejorar la productividad de las personas. Tanto así que tiene que incluso ser articulada con, no sé, llamémoslo el área de bienestar, porque es también poder darles a entender a los trabajadores que no es un reemplazo de mano de obra, sino optimización de procesos. Lo que sucede es que, si resumimos todo lo que tú nos acabas de mencionar, que es totalmente cierto, sucede que el ser humano le fascina la zona cómoda. A todos nos fascina la zona cómoda, todos. Entonces, eso es una particularidad, sea quien sea. Y lo que sucede es que cuando tú te acostumbras a hacer las cosas de una manera y por años, bien, que te coloquen otra manera de hacerla distinta y además que de ello te quiten poder, porque eso es lo que sucede en las organizaciones. Cuando tú llevas 15 años, 20 años siendo jefe, director, presidente, gerente, y que te toque asistir a un curso con personas muchísimo más jóvenes que tú y que saben mucho más y que la cogen rápido y tú no, ahí es donde se abandona la zona coma. Entonces, en efecto, no solamente con el área de gestión humana, todas las áreas tienen que ser conscientes de que lo que es gestión del cambio ese es propio del ser humano. Y te lo cuento, Natalia, hay personas que tienen tanta resistencia al cambio. Yo me acuerdo de un presidente, no lo voy a decir porque no sé que de pronto tú trabajes con él. El hombre decía que si no, o sea, si se le da capacitación, una capacitación, dos, capacitación, tres, y no quieres cambiar, no hay problema. Paramos el bus, lo bajamos con cuidado, listo, aseguramos que quede muy bien y seguimos adelante. Porque así es el ser humano. Tú, el ser humano cambia solamente si él quiere. Esa es una conclusión a la cual he llegado después de varios años de trabajar con personas y con servidores y con bases de datos y con ingenieros y con múltiples personitas de todos los años de nacimiento, muchas personas muy mayores, también inclusive personas muy jóvenes. Si alguien no quiere cambiar, no hay poder humano que lo haga. Ni papá, ni mamá, ni amigo, ni guía espiritual, ni nada. Si no quieres cambiar, no hay manera. ¿De acuerdo? Entonces, eso pasa aquí. Puede que el área de gestión humana le charla uno, charla 2, charla 3, el área de bienestar, el nómina, no sé qué, le cambiamos de lugar, lo que sea. Si no lo quiere hacer, no lo hace. Entonces, sí, a eso hay que enfrentarnos
y chévere, gracias por tu comentario, porque eso es hacer open mind, abrir el pensamiento, porque si nos vamos a enfrentar a ese mundo, debemos estar preparados para personas que nos van a ayudar y personas que no nos van a ayudar. Entonces hay que saber qué vamos a hacer con las personas que no nos van a ayudar. ¿De acuerdo? Gracias, Natalia. Si gustas, ya puedes bajar la manito. Si tienes otra pregunta, bienvenida es. O pues algún otro comentario, también bienvenido es. Bueno, entonces entramos después de haber comprendido lo que tiene que ver con el Business Intelligence Program. Ahora vamos a ver ese círculo que voy a devolver, ese círculo que vemos que lo pasé de ladito, acá están. Entonces aquí tenemos cuáles son las partes que debería tener esa competencia y vamos a comenzar por el Data Stewardship, ¿de acuerdo? Entonces vamos a explorar brevemente, lo menciona la guía, de cuáles son sus responsabilidades de cuáles son el aporte que tiene para esta área, ¿de acuerdo? Entonces, primero el Data Stewardship es el que se ha encargado de la administración, de la organización de los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son los datos de los datos. Es decir, los datos no son nombre, dirección, teléfono y así todo el listado de millones y millones de registros, sino que va a decir, bueno, este campo, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo se va a guardar? ¿Cuáles son las características que tiene? ¿Dónde lo vamos a almacenar? ¿Dónde está presente? Entonces observen ustedes que por eso es que llaman metadatos, son los datos de los datos. No es el registro, el valor de la razón social, de las direcciones, sino este campo, verlo de una parte, de una vista amplia para poderlo orientar desde su origen hasta su destino. Entonces, por ello, él es el encargado de que cada uno de los campos debe definir cuáles son los estándares, cómo se captura, cuáles son las nomenclaturas, cómo se hace para poder hacer validación y eliminar duplicados o gestionar, pues gestionar o resolver, más que gestionar, resolver el tema de los duplicados, evitar y resolver los duplicados. Y en el tema de gobierno es definir todas las reglas que debería tener para que el dato sea capturado lo más perfecto posible, almacenado de la manera más adecuada y para poderlo utilizar de manera rápida. Dentro de otras responsabilidades, además de organizar toda esta arquitectura de los datos, pues hace acuerdos entre las definiciones y los estándares de los datos, porque es que en un área cuando está pequeñita, fácil, una empresa sencillita, sencillo, fácil, pero lo que les digo, yo lo declaro, ustedes van a trabajar en grandes empresas y en grandes empresas, yo recuerdo una capacitación que dicté hace unos 4 o 5 años, perdón, 4 o 5 meses, donde les pregunté cuántas fuentes de datos hay en la empresa y no me supieron responder, porque es que la cantidad de fuentes de datos que tienen es inmensa, gigante. O sea, el problema no es de datos, el problema es que no sabemos dónde, o sea, así como cuando le llegan y le llegan noticias y no sabe de dónde viene. Entonces, por eso el Data Steward tiene que resolver esas situaciones, quiénes son los propietarios, de dónde vienen, todo lo tiene que mapear, no puede haber por ahí datos fraudulentos o datos de aparición extraña. Todo ello debe definir, ya sabemos lo que son las metadatos y cuáles son las reglas del negocio que van a aplicar para cada una de ellas, enfocarse en orientar a las personas. Él va a ser esa persona que va a convencer a toda la organización de cómo se deben organizar los datos. El tema de calidad de datos, él define las reglas, pide apoyo para que inclusive hay que hacer modificaciones a las aplicaciones para que hagan validaciones ellas, hay que estructurar los cursos, él dictará los primeros, pero desde ahí en adelante ya depende de los líderes de procesos sobre cómo es que se debe registrar los datos de manera adecuada para no infringir las reglas de calidad. Y él se va a encargar de a poquitos de ir mejorando todo ese tipo de eventos, ¿de acuerdo? Otro de los temas a los cuales está en ese círculo es lo que corresponde al soporte, support. Entonces, hace soporte especializado de segundo nivel. El primer nivel es el nivel de funcionamiento de los sistemas de información, ¿de acuerdo? Ese es el primer nivel. El segundo nivel implicará que cualquier incidente que se presente, que esté por encima, que no sea solamente funcionamiento, sino sea de tipo lógico, pues es una responsabilidad de esta área al dar soporte y orientar sobre lo que se tiene que hacer, inclusive lo que es, por ejemplo, la modificación o el rediseño de modelos de inteligencia de negocios si consideran que están
que no están resolviendo el problema, que están faltos de calibración o que, no, o que se deben integrar datos y desafortunadamente el proceso encargado del mantenimiento de la solución no está en la capacidad de hacerlo simplemente no está fuera de su conocimiento. Allí es donde se recurre al área de soporte. Entonces, estos tipos de sistemas de eventos complejos son gestionados por ellos, bien sea por el área o buscar apoyo a los expertos de proveedores externos para poder resolver el problema y que siga funcionando. ¿Por qué es tan importante ese tema de soporte? Les cuento, principalmente en el área de tecnología, aquellas situaciones que no se le da soporte o que no se adaptan a la evolución de la empresa, entran en desuso. Entonces, ay, no sirven, ay, lo dejamos por ahí y eso es dinero que la empresa ha destinado para poder crear ese tipo de soluciones. Entonces, no, ¿por qué no lo sigue utilizando? No, si siempre sale el mismo error, pero ¿quién se ha enfocado en resolver el problema? No, pues es que yo ingreso a la aplicación y yo le digo así tal cual como dice el manual, lo configuro, le importo los datos TIN y sale este error. Y pues nadie me ha querido dar respuesta, entonces yo lo dejé de hacer. Esa es la respuesta a los usuarios, ¿de acuerdo? Y puede ser una cosita chiquitica, puede ser una cosita que requiere un poquito más de tiempo, pero como el usuario se cansó de reportar el error y nadie le paró bolas, nadie le quiso resolver, pues se perdió la plática, ¿de acuerdo? Entró en desuso, volvemos otra vez a utilizar el Excel, no es que el Excel sea malo, pero lo ideal es que los sistemas de información reemplacen la idiosincrasia y la habilidad del Excel. Si se tienen herramientas, pues usarlas en lugar de hacerlo todo manomáticamente, porque eso hace que se incrementen los errores y se aumenten los tiempos. Entonces, por ello, esta área va a buscar que todo lo que es la infraestructura, procesos y herramientas funcionen de maravilla, como un lulo, una belleza, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier situación que impida que no se puedan utilizar, pues va a ser responsabilidad de ellos para poderlos atender. Eso implica que va a haber soporte del negocio y requiere especialistas internos. Entonces, lo que son procesos, reglas de negocio, uso de la información, son los expertos del negocio dentro de la organización los que van a orientar. Porque es un tema político, es un tema de conversación, es un tema de charlar, es un tema de coordinar una reunión, un café y una reunión virtual, porque bueno, el café también se puede tomar de manera sincrónica, no crean que no. Y por exponerlo ante las personas responsables de los procesos y que son vinculadas de alguna manera, es por el caso y coordinar la solución. ¿Quién hace eso? Precisamente esta área. Si no hay nadie quien convoque, si no hay nadie que le duela los modelos estén funcionando mal o que no estén funcionando al 100%, son ellos para que no entren en desuso. Entonces, dentro de las responsabilidades también está en definir los niveles de servicio en cuanto a días, en cuanto a complejidades atendidas, en cuanto a responsabilidades. Esos son niveles de servicio. ¿Quién se encarga de qué y por qué se tiene que escalar? Hacerle seguimiento hasta que se resuelve el problema. Establece comunicación con el área del área de TI. Ojo, importantísimo. El área de inteligencia de negocios puede formar parte o puede estar aparte, o sea, estar dentro o estar afuera del área de TI. ¿Me hago entender? Entonces, si está dentro del área de TI, el área de TI, de tecnología, debe estar debe ponerle mucho cuidado para que todo funcione. Mi recomendación y los casos empresariales donde ha funcionado es que está fuera del área de tecnología. Es un área paralela, porque si no, entonces tiende a volverse en exceso técnica. Y en algunas ocasiones tiene que actuar como cliente y como coordinador del área de TI, exigiéndole, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que esté por fuera para que coordine, para que sea una persona, un equipo que tenga una visión diferente al área de TI, sobre todo cuando empiezan a aparecer las diferencias. Colaborar con los proveedores, colaborar y orientar, un buen trabajo en equipo con los proveedores de hardware y software, que ahí es donde viene el área de TI. Ellos se interactúan de manera directa, pero visto desde el punto de vista de que funcionen las soluciones de inteligencia de negocios, se necesita el área de TI, estas personas y los proveedores. Y también establecer comunicación con las áreas de negocio, como les mencionamos en las secciones anteriores, generan los datos,
utilizan los datos, almacenan los datos, entonces por ello es que se necesita que ese flujo sea adecuado. Bien, hay otra de las responsabilidades que son la puesta en marcha o entrega. Delivery es entrega o materialización, puesta en marcha de las soluciones de inteligencia de negocios. Entonces aquí hace que las aplicaciones de inteligencia de negocios estén de acuerdo con el ciclo de vida. Recordemos, eso creo que yo creo que yo lo he dictado dos veces. Una vez fue en fundamentos de bases de datos y el otro va a ser en bodegas de datos donde ustedes encuentren el ciclo de vida de inteligencia de negocios, ¿de acuerdo? Que es un proceso desde que se levantan no es un proceso, es una metodología en donde desde el momento en que se levantan los requerimientos se diseña la solución y después de que se diseña la solución y se le entrega al área de proceso, entra en una fase de mantenimiento y actualización, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente cuando se entregan los modelos de inteligencia de negocios, van a estar ejecutando esta metodología, el área de Business Intelligence, desarrollo, pruebas, diseño, la parte tecnológica, la integración, pero va a ser mucho más importante el tema de la evolución de las aplicaciones. ¿Por qué la evolución? Porque la organización es orgánica, la organización cambia, la sociedad cambia, la economía cambia, la parte política cambia. Todo ese tipo de modificaciones que se dan alrededor de la empresa hacen que la empresa sí o sí tenga que cambiar. Entonces, al que no le gusta el cambio, ahí sí, mejor dicho, difícil. Volvemos a la charla de hace un momento. Entonces, es frecuente que la manera como se hacían los modelos de inteligencia de negocios, cuando se hacían los modelos predictivos, como se hacían los análisis de datos, al llegar nuevos datos o al cambiar algún tipo de situación porque el ministerio lo hizo, porque el Ministerio de Protección Social, porque la DIAN, porque lo que sea, pues eso hace que los datos se modifiquen y por tanto tienen que revisarse todos los procesos que utilizan dichos datos para que puedan entregar un producto final. Ese tipo de ajustes son encargados del área de inteligencia de negocios, de esta área que estamos estudiando. Entonces, por ello, es que alternativas como informes, portales, componentes de la lógica empresarial, validaciones, políticas, todo ello deben estar alineadas correctamente, evolucionar, recibiendo los cambios que se vayan dando para convertirlos en información que apoye las decisiones. Si la información está desactualizada, pues ¿qué va a pasar con las decisiones? Quedan mal tomadas y de inmediato, no, ese sistema no sirve, lo normal en los usuarios. Ese sistema no sirve, ese sistema dice mentiras, está totalmente desactualizado, no me sirve, vea lo que pasa. Yo le pregunto a la inteligencia artificial y me da le pregunto a ChatGPT o le pregunto a Gemini y mire lo que me dice y vea lo que me dice el sistema nuestro. ¿A quién le creo? Esa es la postura de los usuarios. Por supuesto, le terminan creyendo a la inteligencia artificial. Entonces, por ello, ¿y qué fue lo que pasó? Pues internamente algo debe estar desactualizado, algo debe estar desajustado y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Otras responsabilidades de estas áreas, ejecutar el mantenimiento, registrar requerimientos de cambios y nuevos procesos que vayan surgiendo, promover que los procesos de desarrollo y pruebas sean constantes, haya un cronograma de evaluación, haya registro, documentación de los mismos, ser el mejor amigo del área de TI, porque esto no se va a lograr si el área de TI no, o sea, eso es como esas relaciones son como las parejas, o sea, se deben apreciar el uno al otro, pero también cuando tienen que decirse las verdades se les tienen que decir. Por eso es que no puede estar el área de Business Intelligence en el área de TI, porque cuando llegan los momentos álgidos en donde el área de TI dice una cosa, pero el negocio dice otra, o la solicitud es otra, pues ahí con mucho cariño hay que resolverlo. No, así no es. Y ejecutar lo que es la revisión y evaluación de los proyectos de inteligencia de negocios que sean necesarios. ¿Listo? Otra de las áreas es la adquisición de los datos. ¿Listo? Data acquisition. Aquí está a cargo todo lo que son las actividades del back-end de inteligencia de negocios. ¿Esto qué implica? Integración de los datos, desarrollo de almacenamiento, pruebas, mantenimiento, bodega de datos. Todo desde el origen hasta que sean centrados, lo vimos en uno de los slides anterior, crear la única fuente de la verdad. Eso es lo que pasa con lo que es integración de los datos en un solo lugar, que eso lo vamos a ver en otra materia, pero aquí créense con la idea de que va a ser una bodega de datos. De hecho, creo que si no fue la semana pasada, mentira, eso fue como en el escenario 2 o 3,
No, cuando vimos el tema de visualización. Recuerdan que eso fue escenario número 7, 7, 6 fue la inteligencia de negocios, la visualización. En el 5 yo les mostré, cuando vimos visualización, les mostré dónde, o sea, el esquema completo de inteligencia de negocios, dónde se conecta el tema, que es lo que vimos de visualización. Entonces, en el 5 vimos que en el centro está la bodega de datos. Entonces, la Data Acquisition está el rastreo desde los datos, desde el origen hasta llegar a la bodega de datos. Y por eso es que dentro de las responsabilidades está la adquisición de la estandarización de los datos, es decir, ajustar todos los ETLs, ajustar las fuentes de datos, definiciones, herramientas, diccionarios, lineamientos, orientaciones, todo ello para que todo esto funcione. Establecer permisos y reglas de toda la organización para que puedan acceder a los datos. Si esto no se hace, las personas no van a utilizar la base de datos, no van a utilizar las soluciones de inteligencia de negocios. Si no las organizamos, si no las orientamos, si no las motivamos, si no les atendemos todas las preguntas, las personas van a decir, ay, no, eso es muy difícil, ay, no, eso es solamente para los gerentes, ay, no, es que lo que pasa es que yo no, yo eso no sé, ay, no, es que eso es muy complicado, no, si no se rompe todos esos paradigmas, la tecnología va a quedar subutilizada. Nuevamente, ese término va a aparecer muchas veces y ese no es el plan. Ese no es el plan. Por ello, se encarga de todo lo que es el trabajo con los datos y lo que son la construcción de los procesos que dan soporte a las ETLs, y las herramientas que están encargadas de utilizar, de transformar, de hacer ajustes a los datos. A la vez que va a establecer los permisos y las reglas para que se utilice la bodega de datos o los datamarts que se construyan para el buen uso de los funcionarios, de los colaboradores de la organización. Dentro de esas responsabilidades tenemos la extracción de los datos que vienen desde el origen de los datos. En esa gráfica que les mencioné es en la parte izquierda, interfaces con fuentes de datos, sistemas transaccionales. Por ejemplo, si son reportes que llegan de entidades externas, la DIAN, la alcaldía, gobernaciones, no sé, cualquiera de esas fuentes de datos, pues que cuando lleguen sean procesados de manera adecuada con unos staging para que formen parte de la base de datos. Crear los que son los procesos y reglas estándares para poder extraer los datos, comprendiendo el estado actual y la implementación de las políticas de calidad de los datos que vimos al inicio. Y en caso de los procesos de transformación de datos, desde el origen, para todos los cambios que se hagan desde el origen para dejarlos, eso se llaman datos certificados, o sea, cuando ya hemos comprobado que la calidad de los datos es la correcta, la que nosotros esperamos, pues por ello es que tienen que definir los procesos de integración, fortalecer los roles y el uso de la documentación de lo que se reflejan los metadatos y establecer todo lo que son definiciones que debe respetar toda la organización para que toda la organización utilice los datos de manera correcta y esté en la posibilidad de utilizarlos eh, para sus intereses. Bien. Aquí viene lo que es el análisis avanzado. Bien, entonces, todo lo anterior es importantísimo, sí, pero es la parte operativa. O sea, cómo hacer para que todo funcione, engrane, avance, para que la maquinita funcione, carbure. Pero además, ellos tienen que orientar a las personas, a los funcionarios, a las áreas de analítica sobre cómo sacarle el jugo. Ya ellos tienen que ser por eso les decía yo que es un equipo multidisciplinario, porque aquí necesitamos tesos en estadística, en modelado, en optimización, en previsión, en minería de datos, para que los datos sigan generando valor. Orientarán, darán cursos, construirán aplicaciones complejas, lo que necesiten, pero que los datos sean utilizados verdaderamente. Bien sea porque ellos construyen las soluciones o porque orientan y capacitan a los demás para poderlo realizar. En el caso de la construcción de soluciones, definen los alcances que tendrán cada uno de los análisis en función, en respuesta a las necesidades que tengan las áreas que necesitan. Evalúan costos y beneficios para el negocio en el sentido de que costos por ejemplo, cuando tienen que hacer inversión en datos, cuando tienen que hacer adquisición de herramientas, cuando tienen que hacer algún tipo de compra para poder responder una inquietud. Yo recuerdo hace años cuando estaba en el área de inteligencia de negocios,
La primera inversión que se hizo fue adquirir una suscripción a la Cámara de Comercio para que nos enviaran mensualmente el listado de las empresas recién creadas. Esto porque la primera área a la cual le dio soporte la inteligencia de negocios fue el área comercial. Entonces ellos necesitaban saber, ojalá que ser de los primeros en recibir la información de las empresas recién creadas. Entonces allí se hacía el costeo de cuál es la inversión y cuál es el retorno sobre dicha inversión, comparándolo con las ventas efectivas realizadas. Son los análisis de los costos y beneficios para el negocio. Estimar esfuerzos de acuerdo con los requerimientos analíticos o con las solicitudes hechas por las áreas. Entonces allí es donde dice, bueno, ¿qué quieres? No, yo quiero hacer un informe que recoja los últimos 10 años. Uy, ¿10 años? Eso es un esfuerzo gigante comparado con, no, es que necesito hacer un análisis trimestral, necesito hacer una comparación por punto de venta. Ah, bueno, tenemos los datos, hagámoslo. También tiene que haber intercambio e investigación actualizándose en metodologías, modelos y estándares analíticos. Por supuesto, implica que son muy curiosos, muy eh, juiciosos en la investigación. Penúltimo, entrenamiento, training, capacitar a los usuarios en conceptos y aplicaciones de la inteligencia de negocios, respondiendo cualquier pregunta que surja, porque recuerden ustedes, aquí ellos son responsables y tienen que enamorar a todos los funcionarios de las soluciones de inteligencia de negocios. Por ello, si se necesita algún tipo de entrenamiento, formación en alguna aplicación, alguna licencia, en algún proceso que realice el área de inteligencia de negocios o que la inteligencia de negocios le dé soporte, que el área le dé soporte a ello, pues nada, hay que hacerlo, motivando lo que es la certificación e inclusive si es muy avanzado, pues, o muy específico, contactar proveedores que realicen ese tipo de soporte. Por ello es que deben estar muy pendientes de cuáles son las necesidades de entrenamiento que tiene la organización para que el área de inteligencia de negocios se haga cargo de ello. Y también todo lo que son para proyectos específicos, la complejidad técnica y el conocimiento de los equipos de trabajo. Bien, para terminar, vamos a revisar lo que es el Vendor Contract Management, que es la última partecita que tiene a cargo esta área. Ya vimos las 8 partes. Y pues lo que pasa es que administra todo lo que son las licencias. Entonces, además o sea, todo el área, todo lo que es inteligencia de negocios está a cargo de ellos. Entonces, todo lo que son herramientas tecnológicas, tanto que son pagas como que sean gratuitas, todo lo que son gestión de búsqueda, selección de proveedores más adecuados y también sus contratos de vinculación con la empresa. Usuarios, distribución de software, acuerdos de niveles de servicio. Le hace seguimiento, recuerden que lo vimos hace un rato, lo que es escalamiento de problemas técnicos que llegan inclusive a niveles a nivel proveedor. Bueno, pues precisamente por eso es que se necesita y eso es otra justificación por la cual no debe estar en el área de TI, debe ser un área aparte, ¿de acuerdo? Actúa pues también sumando esfuerzos con el área de compras y el área legal, ¿de acuerdo? Eso es el área jurídica de la organización. Entonces, todo lo que son proveedores y desarrollo estratégico, construcción del portafolio y hacerle seguimiento para poder verificar que los proyectos y las solicitudes que realicen los proveedores estén en línea con lo que busca la organización. Si quieren, si ustedes, uno de los pecados mortales, uno de los pecados mortales que tienen las organizaciones es desafortunadamente cuando hacen adquisición de licencias de software, de herramientas, eh, se capacita un equipo en el uso de esa herramienta, les va muy bien, pero con el pasar del tiempo ese equipo capacitado o cambia de cargo o cambia de empresa. Y eso hace que a pocos las personas que utilizaban ese software vaya disminuyendo la población y nadie los capacita otra vez. Entonces, por ejemplo, si tienen toda la suite de Microsoft que se llama Information Services, Information Analysis Services Analysis, Information Service, ese es ISS, Information Service, bueno, se me perdió, sí me acuerdo que es ISS. Esa suite, Microsoft los capacita tal, pero si empiezan a moverse en los cargos, pues esas personas van a irse, ¿de acuerdo? O piden traslado, etcétera. Entonces, por ello entran, otra vez esta palabrita, entran en desuso de las herramientas.
Por ello es que se necesita siempre trabajar con los proveedores estratégicos para que estas herramientas tengan siempre vigencia y las personas siempre las utilicen. Durante más personas las usen, mucho mejor. Por eso es que revisan lo que son licencias, el uso de las licencias, negociar contratos. eh, en caso de que se necesite algún tipo de proveedor o algún tipo de necesidad, pues ellos mismos hacen la convocatoria, buscan proveedores, los ponen a concursar, les realizan los exámenes que sean necesarios para poder hacer la selección de los mejores que se tengan y que estén identificados con las necesidades de la empresa. ¿De acuerdo? Ahora, este slide, esto es nuevo, me refiero, esto es adicional a la guía. En este proceso de preparar esta clase, esta charla, me encontré con este slide, me pareció fundamental sobre cómo ha cambiado precisamente el rol de esta área de inteligencia de negocios a lo largo del tiempo. En el 2019, ¿qué estaban haciendo ustedes en el año 2019? Muy seguramente estaban en el colegio, disfrutando de su sexto, séptimo, octavo grado. Si les digo, puede ser un poquito más para allá. Estaban tranquilos en el colegio porque cuando uno está en el colegio, la pasa uno muy rico y uno no se preocupa por nada. Para hacer tareas, bien, y aprender bastante y bien. Pues eso pasó en el año 2019. Observen ustedes que las responsabilidades del área de inteligencia de negocios estaban enfocadas en su mayoría por todo lo que es la colección y preparación de los datos, conectarse con las fuentes de datos y los ETLs, planeación y reporte para poder atender solicitudes que tengan las áreas específicas y observen ustedes el tema de análisis. Análisis es matemática, estadística, herramientas, algoritmos, cruces de datos, eso es análisis, ¿de acuerdo? Responder las preguntas. Hoy lo que pasa con los dashboards, que Power BI ha hecho que el análisis ahora sea más sencillo, más fácil, pero de todas maneras, si se construye un dashboard desordenado, no va a motivar en el análisis. Y entonces por eso hay que tener mucho cuidado, mucho lógica para poder presentar los mensajes, eso se llama data storytelling. Entonces resulta que eso era lo que pasa en el 2019. En ese tiempo fue que se materializó esta área. Hoy, bueno, 2025 de lo más cercano, 2026, observen ustedes que la cosa cambió. Hoy sí es importante lo que es los datos, sí, pero no tanto, porque es que hay muchas herramientas que ya lo resuelven. Bien, ya enfoquémonos en que los datos estén bien organizados y ya con eso tenemos gran camino, gran parte del camino recorrido. El tema de planeación y reporte siguen teniendo importancia, sobre todo porque es dar respuestas a las personas que tienen inquietudes y vía datos los incentivamos para que no se queden con la pregunta, sino que la respondan. Y ahora observen ustedes lo que corresponde a análisis. Análisis y decisión decisión soporte de decisiones, ahora es muchísimo más amplio, más importante, ¿de acuerdo? Por eso es que las nuevas profesiones han salido de ingeniero de datos, de ingeniero de prompt, análisis de datos, experto en analítica, todo eso son respuestas a esas solicitudes en donde, como les mencionaba hace un rato en la experiencia, algo que de verdad me pareció interesante. ¿Cuántos sistemas de información tienen? No sabían. El problema no es datos. Ahora el problema es qué hacemos con ellos y por eso el área de análisis ahora es muchísimo más importante. Ustedes están en el camino correcto, pero si me lo permiten, ahorita si les es de su interés, sacarle el jugo a todo lo que es analítica. Todo lo que tiene que analítica, volverse a enamorar de la estadística, volverse a enamorar de la matemática, volverse a enamorar de esas áreas que son las que permiten que los datos sean utilizados. ¿De acuerdo? Bueno, eso fue el escenario número 7. ¿Cómo les pareció? ¿Listo? Eso es lo que viene. De verdad que la responsabilidad que tenemos con el uso de los datos es fabulosa. Es de lo mejor que ha pasado. ¿Vale? Por lo menos yo me siento muy feliz que ahora sí podamos trabajar con datos. Ahora, utilicemos estos minuticos para ver qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Listo? Entonces, mis amigos, ¿dónde estamos? Hoy, 16 de junio, termina el foro analítico argumentativo. ¿Listo? Hoy último día a las 11:55
finalizamos el foro analítico. Yo les envié el plan de trabajo la semana anterior, cuáles eran las preguntas a responder individual. Ahora, va a la actividad de contexto número 7, un segundito para ver, yo creo que la tengo por acá. Y lo que va a pasar es lo siguiente, ya estoy preparando, ya está, lo que pasa es que no alcancé a terminarlo porque surgió una situación que tuve que atender, pero ya estoy redactando la orientación para lo que corresponde al escenario número 7. En una conversación previa, yo sé que lo hicimos, yo sé que lo hice porque yo lo consideré importante, les mencioné que la conexión que hay entre el escenario número 2 y el escenario número 7 es completa, en el sentido de que en el escenario número 2, que hicieron ustedes entrega muy amablemente tiempo atrás, pues hace el diagnóstico de la empresa y pregunta sobre cómo se está utilizando los datos, si hay una política, cómo se está utilizando el Big Data. Lo hicieron ustedes como primera aproximación, ¿vale? Ahora, este documento es el escenario número 7. Si ustedes comparan las dos entregas, el escenario número 2 y la del escenario número 7, la estructura es la misma. Responder el diagnóstico, responder la pregunta de si existe una estrategia de gestión de información, si la estrategia de gestión de información es de conocimiento de todos, la información proviene del Big Data, a través de los cuales canales y medios se utiliza el Big Data y de qué forma se utiliza lo que está almacenado en Big Data. Hoy, escenario número 7, ahora la diferencia está en que vamos a utilizar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra materia. Entonces, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, ¿sí? Ustedes me hicieron el favor de hacer el diagnóstico muy bien, pero pues cada persona lo hizo de acuerdo con su conocimiento. Me parece fabuloso. Pero hoy, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, ya tenemos las 6 áreas críticas o 6 áreas de importancia que tiene la inteligencia de negocios. ¿Dónde lo hicieron ustedes? Lo contestaron en el foro. Por tanto, ustedes pueden reutilizar, si es la misma empresa, ¿no? Si es una empresa diferente, hay que hacerlo nuevamente, pero lo ideal es que no sea así. Van a reutilizar eso que publicaron en el foro, le van a hacer un resumen, porque lo ideal es que en el foro sea carnudito, hayan bajado a un buen nivel. Van a hacer un resumen y además van a utilizar lo que también hicieron en el foro de las fases de madurez para mencionar en qué estado se encuentra la empresa que se eligió para poder realizar ese trabajo. Eso es el diagnóstico, ¿de acuerdo? Lo van a reutilizar de lo que ustedes construyeron en el foro. Ahora, ¿qué sigue? La parte de, ¿existe una estrategia de gestión de la información claramente definida? En una guía que lo tengo en el correo electrónico, pero no lo tengo, no sé si es en el escenario 3 o en el escenario 4, se habló de lo que es la estrategia. Entonces, ya que conocimos qué es estrategia y ya que hemos hablado de lo que es estrategia desde el punto de vista de inteligencia de negocios, ahora sí ustedes pueden decirme si hay una estrategia de información claramente definida, comprendiendo también lo que es los modelos de madurez y lo que acabamos de ver, que es el Centro de Competencia de Inteligencia de Negocios. Hay una estrategia definida, claramente documentada, eh, que forme parte del plan estratégico. Bueno, vamos a buscar si definitivamente existe o si son solamente buenas intenciones lo que hay en la empresa. Segunda pregunta, la estrategia de gestión, este conocimiento de todos en la empresa. Ya vimos en el escenario 2 o 3, si no estoy mal, vimos lo que se llama cultura organizacional. Entonces ustedes mismos, a raíz de lo que diga, a la luz de lo que dice la guía y además con lo que les he contado, de que todas las personas se preocupan por los datos, de que hay interés, ojo, no es interés es como algo, es una motivación. La diferencia entre interés y motivación no es mucha, pero la cosa es que haya acciones puntuales en donde se denote, donde se aprecie esa preocupación por capturar bien el dato, por almacenarlo bien, por ponerle tildes, porque el área de TI lo organice. ¿De acuerdo? A eso hace referencia a que sea el conocimiento de todos, porque si solamente está en el área de planeación estratégica, pero todos seguimos guardando los datos como nosotros consideramos o sin líneas, sin orientación, pues ahí decimos no hay conocimiento de ello a nivel organizacional. En el tema de Big Data, la información proviene de Big Data, es utilizada, entonces, en el escenario 4 o 5, si no estoy mal, vimos lo que es Big Data. Entonces, a la solución, a lo que su mercedes nos contaron que existe, que se llama Big Data, pues comprendan que debe cumplir las 5 Bs.
Si el repositorio está en la nube y cumple con las 5 Bs, sí es Big Data. Si no, no es Big Data. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente responderme sí por hacer crear muy bien en la empresa, porque yo sé que es responsabilidad de ustedes que hacer crear muy bien la empresa, lo están haciendo muy bien, los felicito, pero necesitamos examinar si verdaderamente es Big Data lo que se está almacenando. ¿De acuerdo? Entonces, revisen que se cumplan las 5 Bs para poder determinar si en efecto la información proviene de allá. ¿Listo? ¿Y cuáles canales y cuáles medios lo estamos utilizando? En el escenario 5 estamos viendo el 7. En el escenario 5 y 6 vimos lo que es visualización. Entonces, hay visualizaciones, hay modelos de procesamiento de datos que estén utilizando sus datos o se están conectando directamente con las fuentes de datos. Eso es diferente. Recuerden ustedes que el escenario 3, 2 o 3, cuando vimos precisamente los modelos de madurez, les mostré un mapita en donde dice qué es inteligencia de negocios, dónde están las fuentes de datos, dónde está la bodega de datos, dónde están los usuarios ubicados. Entonces, si los dashboards se conectan directamente con la fuente de datos, no están utilizando Big Data. ¿De acuerdo? O sea, chévere porque lo usen, pero hay que ser honestos, no lo están utilizando. ¿De acuerdo? ¿Y de qué forma y para qué lo utilizan la información que se obtiene del Big Data? Ojo, del Big Data, no de los orígenes de datos, no de un dashboard que se construye con un Excel, no de una fuente de datos sea construida por la empresa. ¿Me hago entender? Listo. ¿Cómo nos fue? Entonces, esto yo se los voy a escribir en un correo electrónico, que ya espero enviárselo pues hoy o a más tardar mañana, antes de media mañana, ¿listo? Donde les cuento esto que les acabo de contar. Para esta pregunta, busque este escenario. Para esta pregunta, busque este escenario y haga tal cosa. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir para habilitar la cámara y quedo atento a sus preguntas. ¿Cómo nos fue? ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el escenario 7? Y si hay alguna inquietud con respecto a la entrega del escenario 7 también. ¿Todo tranquilo? Mayorín, tú que tenías inquietudes, ¿cómo atendí tus preguntas? Sí, profe, claro. Listo, bueno, muy bien. De todas maneras, ustedes saben, en el correo yo creo que espero se hayan llevado esta lección. No hemos acabado la materia, pero yo en todos los correos y todas las entregas les digo, no lo dejen para el final, háganlo con tiempo. O sea, si su merced ya contestó el foro, ya con esto cierro. Si su merced ya contestó en el foro, ya puede comenzar a hacer la construcción del escenario 7. ¿Cuál es la ventaja de comenzar ya? Que en caso de que tenga alguna inquietud, me puede escribir y yo le puedo responder, le puedo orientar. Pero si me envía un correo electrónico faltando 20 minutos para que se cierre la entrega, pues no vamos a alcanzar a orientarlo correctamente. ¿Listo? Entonces, mi invitación, comenzar cuanto antes. Bueno, mis amigos, recuerden que las grabaciones se están quedando en el chat, ¿de acuerdo? Hay algunas que me están quedando en la carpeta, otras me están